Es un tema muy corto. El día viernes la tiene primero. Este viernes. Mañana pasado. Este viernes son las 3 de la tarde. Se combina con cuánto de oxígeno. 1,34 ml de oxígeno. En un balón puede transportarse 20 ml de oxígeno combinado con hemoglobina en 100 ml de sangre. En una mujer puede transportarse 19 ml de oxígeno combinados con la hemoglobina en 100 ml de sangre. ¿Quién produce los eritrocitos? ¿Qué órgano se encarga de la producción de los eritrocitos? En los adultos, la médula ósea. En las primeras semanas de vida embrionaria, la producción de los eritrocitos se da en el saco vitelino. Segundo trimestre de gestación, en el hígado, en el vaso y el ganglio linfático. A partir del último mes de gestación, en la médula ósea. Al grupo de H1 le pide que investiguen la génesis de los eritrocitos, hematopoiesis. ¿Se explicaron? A ver, explique lo que investigaron. ¿A partir de qué células se forman los eritrocitos? Multipotencial. No creo que Ya le explicaron. Vamos a estudiar solamente la génesis de los eritrocitos. ¿Génesis de quién? De los eritrocitos. ¿Cuál es la primera célula eritrocítica? Esto se llama proeritoblasto. Luego están los eritroblastos basófilos. Luego están los eritroblastos policromatófilos y ortocromáticos. Luego están los reticulocitos. Y por último, eritrocitos. Por último. Entonces, esto es la génesis de quién? De los eritrocitos. Eritrocitos. Si yo les pregunto qué son los reticulocitos, ¿qué van a responder? ¿Qué son los reticulocitos? Son células maduras. Antes de convertirse en eritrocitos, lo que antecede son los reticulocitos. Los reticulocitos se reabsorben en el retículo endoplasmático. Las células contienen material basófilo. En este estado, la célula pasa de la médula ósea a los capilares por diapéresis. O sea, su mecanismo de transporte es diapéresis. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un reticulocito? 1 a 2 días. O sea que el reticulocito tiene un tiempo de vida media corta. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media de los eritrocitos? 120 días.
producción de eritrocitos. Es que la médula ósea va a producir cantidades exuberantes de eritrocitos. Vamos a hablar de la regulación de la producción de eritrocitos. La masa total de los eritrocitos en el sistema circulatorio está regulado dentro de los límites estrechos. Siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transportan suficiente oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. ¿Cuándo creen que va a haber menor cantidad de eritrocitos y mayor cantidad de eritrocitos? ¿Qué hormona se encarga de la producción de los eritrocitos? Generalmente siempre es pregunta de examen. A ver, los del H1. ¿Qué hormona se encarga de la producción de eritrocitos? Eritrompoyetina. ¿Cuándo se sintetiza la mayor cantidad de eritrocitos? ¿En qué caso se va a producir mayor cantidad de eritrocitos? A ver, ustedes vayan a La Paz, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a faltar cuando ustedes van a La Paz? Le falta oxígeno. Entonces, la hormona insulina manda a la producción de eritrocitos. Y cuando hay mayor cantidad de eritrocitos se llama poliglobulina. Y si algún paciente de ustedes sufrió un accidente de tránsito, yo quiera que no nos pase a nadie, ¿qué pasa con esos pacientes que sufrieron accidente de tránsito hace media hora, suponiendo? ¿Qué pierden? Pierden sangre. Y al perder sangre, ¿qué va a originar? ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a sintetizar mayor cantidad de eritrocitos, va a mandar a la médula ósea, nos falta eritrocitos. Entonces la médula ósea, ante una hemorragia aguda en un accidente, hay mayor concentración de eritrocitos. En una infección de tipo respiratorio, infección bacteriana, una bronquitis, ¿qué pasa con esos pacientes con bronquitis? ¿Qué les falta? Les falta oxígeno. Y al faltarles oxígeno, igual la médula ósea no tiene que producir mayor cantidad de eritrocitos ordenada por la hormona llamada eritropoyetina. ¿Cuándo hay disminución de los eritrocitos? ¿Cuándo creen que hay disminución de eritrocitos? La disminución del eritrocito y la disminución de la hemoglobina nos da un cuadro que se llama anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Cómo sabemos que el paciente está anémico? ¿Qué le pasa a un paciente que tiene anemia? Está durmiendo en clase porque no desayunó, no ha comido frutas, verduras, entonces se duerme en clase. Esos pacientes pueden estar padeciendo de un trastorno que se llama anemia. O si no, el paciente tiene parásito. Como no se desparasita, los parásitos están alimentando de vitamina B12, causando una anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es el parásito? Ya el hambre, durante los niños. Alimenta de clima, los niños son más fáciles a la infección parasitaria. Y la Yardela se alimenta de toda la vitamina B12. Esa deficiencia de vitamina B12 puede ocasionar lo que se llama anemia. Ayuda a este tipo de trastorno. Es muy enfermedades cardíacas y pulmonares. Cuando hay una enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar, ¿qué reduce? El flujo sanguíneo a través de los vasos periféricos y la absorción de ese oxígeno a su paso por los pulmones.
hemos dicho, ¿no? La médula ósea se encarga de producir eritrocitos. La hormona que controla la orden para la producción de eritrocitos se llama eritropoyetina. ¿Y qué pasa si yo no tengo eritropoyetina? Ejemplo, ¿qué va a pasar si yo estoy con hipoxia? Estoy en Potosí y no hay suficiente hormona eritropoyetina. ¿Qué va a pasar con hipoxia? Va a faltar oxígeno, porque la eritropoyetina no va a poder mandar a la médula para que haya una mayor producción de eritrocitos. Entonces no va a haber la producción de eritrocitos y por ende también hay disminución. Puede haber poco o ningún efecto en la producción de eritrocitos. La hormona eritropoyetina es una glucoproteína de 34.000 de masa molecular y es el principal estímulo para la producción de eritrocitos. Si no hay eritropoyetina, la hipoxia tiene muy poco o ningún efecto en la producción de eritrocitos. ¿Qué es hipoxia? No lo vas a lograr. ¿Qué es hipoxia? No lo vas a lograr. Falta de oxígeno en los tejidos. La hipoxia aumenta la producción de eritropoyetina, esta potencia la formación de eritrocitos. 90% de las eritropoyetinas se forma en los riñones y el resto en el hígado. O sea que el 10% en el hígado. ¿Se lo veo? Efecto de la eritropoyetina en la eritrogénesis. ¿Qué es la eritrogénesis? Es la génesis de los eritrocitos. La eritropoyetina estimula la formación de ¿quién? De los proeritoblastos. ¿A partir de quién? A partir de células precursoras hematopoyéticas. ¿En dónde? En la médula ósea. Acelera el paso de las células a través de diferentes estadios eritroblásticos y cuando una persona está en una atmósfera baja en oxígeno empieza a formar eritropoyetina en cuánto? En minutos a horas. Los eritrocitos nuevos aparecen en circulación unos 5 días después. Si no hay eritropoyetina, se forman pocos eritrocitos en la médula ósea. Cuando se tiene bastante eritropoyetina, hierro y otros nutrientes, la producción de eritrocitos puede aumentar hasta 10 veces más. Entonces es importante. La maduración, esto es importante. Por eso hay un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. Maduración de los eritrocitos. Las células eritropoyéticas de la médula ósea son las que más rápido crecen y se reproducen en el organismo. La maduración y la producción están influidas por el estado nutricional de la persona. O sea que si ustedes no consumen vitamina B12, no consumen ácido fólico, van a desarrollar anemia. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 y el ácido fólico están involucradas en la maduración de quién? De los eritrocitos. Amarillo. Anemia. ¿De qué está más claro?
La deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, provoca un fallo en la maduración de la eritropoyesis. ¿Qué es eritropoyesis? ¿Qué es eritropoyesis? Eritropoyesis, ¿qué es? Formación del eritrocito. Eso es la eritropoyesis. ¿Para qué es importante la vitamina B12 y el ácido fólico? Son esenciales para la síntesis de DNA o ADN. La falta de vitamina B12 y ácido fólico da lugar a la formación de ADN anormal o reducido. Si hay una deficiencia, no se va a producir maduración y división celular. La médula ósea produce eritrocitos mayores de lo normal, llamados macrocitos, que son células frágiles de vida corta. La célula tiene una membrana frágil y irregular, grande oval en un lugar del tipo y cómodo. ¿Qué es un macrocito? ¿Qué entiende por macrocito? ¿Qué es macro? Sería ¿Qué es macro? ¿Qué entiende por macro? ¿Qué es macro? Es grande. Entonces, estos eritrocitos, generalmente las células inmaduras, los blastos, son células muy grandes, muy grandes. Si el eritrocito es de diámetro de 7 a 7,8 micras, pues los blastos, que son las células inmaduras, son el doble o posiblemente más grandes que un eritrocito maduro. Macro, entonces, ¿qué significa? Eritrocito grande, grande. Esto detrás de la formación de la hemoglobina. Un mensaje importante. Es importante para saber que tú estás en paz. Está en clase. No, tú estás en clase, no tú. Él está por mí. Y yo luego la escucho. ¿Con quién se combina la hemoglobina? ¿Qué hemos dicho que transporta la hemoglobina? Transporta oxígeno, la hemoglobina. ¿Qué es una hemoglobina? Es una proteína que tiene 4 cadenas polipeptídicas y un N. La principal característica de la hemoglobina es su capacidad para combinarse con ¿quién? Con el oxígeno. ¿Mediante qué tipo de enlace? Enlace débil y reversible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me está diciendo, la hemoglobina se combina con el oxígeno a través de enlaces débiles y reversibles. Eso. Un ejemplo, en palabras más sencillas. O sea, que el oxígeno se une a la hemoglobina, se une a través de un enlace, pero también se puede liberar. Se une, se libera, se une y se libera. No es una unión de tipo irreversible que no se puede liberar. Entonces, una unión de tipo reversible. Es como se casan, se divorcian, se juntan, luego. Lo mismo pasa con la hemoglobina y el oxígeno. Así de esa manera viene de manera reversible. No es que se unen y no se separan. Se unen, ahora las parejas no se unen, se separan, se divorcian. Normal, típico. Algunas parejas muy pocas quedan hasta la muerte. Pero ahora ya lo típico es juntarse, casarse, divorciarse. Lo mismo le pasa al oxígeno o la hemoglobina. Se une, se divorcia, se une, se divorcia.
Irreversible. Bueno, vamos con la hemoglobina. La hemoglobina se combina con el oxígeno en los pulmones y lo libera en los capilares de los tejidos periféricos. Muy caliente. En los capilares, la tensión gaseosa del oxígeno es menor que en los pulmones. El oxígeno se une levemente a los enlaces de coordinación de átomos de hierro. Esta combinación puede revertirse fácilmente. El oxígeno se transporta en forma de oxígeno molecular a los tejidos, donde se libera como oxígeno molecular. ¿Quiénes pierden más hierro? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer pierde más hierro. Y pese que perdemos hierro, ni siquiera compramos tabletitas de la farmacia para consumir más hierro. Perdemos hierro y estamos acostumbrados a nuestros alimentos. Pese que perdemos cada mes perdemos hierro. Metabolismo del hierro. 4 a 5 gramos es la cantidad total de hierro en el organismo. ¿Cuántos son los gramos de hierro que está en el organismo? 4 a 5 gramos. Mi madre. ¿En forma de qué está el hierro? 65%, o sea que el mayor porcentaje de hierro lo tiene la hemoglobina. ¿No? ¿En qué fracción lo tiene la hemoglobina? En el hemo. En el hemo. 4% es la mioglobina. No 1% sabe en compuesto hemo. 0,1% combinado con proteína transferina en el plasma. ¿Qué es la transferina? ¿Alguien sabe qué es la transferina? ¿Qué es la transferina? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es la transferina? Aquí dice, 0,1% de hierro está combinado con una proteína llamada transferina en el plasma. El hierro se transporta a través de una proteína llamada transferina. Entonces, ¿qué decimos? ¿Quién transporta al hierro? La transferina. ¿Cómo se almacena el hierro? En forma de ferritina. $15 al 30% es almacenado en el sistema retículo endotelial y en el hígado en forma de ¿qué? De ferritina. Forma de almacenamiento del hierro, ferritina. ¿Quién transporta el hierro? Transferina. ¿Qué porcentaje de hierro está en mayor proporción? En la hemoglobina. Sí. Y si les pregunto dónde se absorbe el hierro, ¿dónde se absorbe el hierro? Los del H1, ¿dónde se absorbe el hierro? Ayer avanzamos La en médula no se produce ahí. no, ¿dónde se absorbe el hierro? ¿Dónde se absorbe? Solo se En el almacena. intestino delgado. El hierro se absorbe en el intestino delgado. Las vitaminas se absorben en el intestino delgado. Los fármacos se absorben en el intestino delgado. Las biomoléculas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, se absorben a nivel del intestino delgado, al igual que el hierro. El hierro se absorbe en el intestino delgado. En el plasma se combina con una betaglobulina, la apotransferina, y luego se forma transferina, que se transporta ¿en dónde? En el plasma. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ahí lo escucha.
Escucha. ¿Cómo se encuentra almacenada el hierro? ¿Cómo se encuentra almacenada el hierro? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué se encuentra almacenada? Ferritina. ¿Y en qué órgano? Nebulados. El exceso de hierro se deposita en los hepatocitos. En los hepatocitos. Y en las células del retículo Pero igual no necesito epitelial de porque la se calienta y médula necesito grabar cuando se toca la pantalla. Entonces, Sí, el depósito aguanta. excedente de hierro está tanto Me en parece el como hepatocito como en la médula ósea. En el citoplasma celular se combina No, con una cuando se proteína corta, llamada se corta la ferritina para formar ferritina. La ferritina puede contener una pequeña cantidad o una gran cantidad de hierro. El hierro almacenado en forma de ferritina que se llama hierro óseo. Cantidades menores de hierro se reserva en forma de hemosiderina. Concentración muy baja de hierro. ¿Cuánto es la pérdida de hierro en la mujer y en el hombre? La pérdida de hierro en el varón Porque es además una amenaza. 0,6 miligramos por día. Pero en la mujer es el doble, ¿no? ¿Qué dicen? La mujer pierde más, 1,3 miligramos por La día. menstruación, por eso. ¿Es por eso? Pero se lo quita para la casa. Todo con nada en eso. ¿Cuánto es la vida media de los eritrocitos? Uno, 2 días. 120 días. Vida media, 120 días. 120 días. ¿Verdad? O sea que cada 120 días el eritrocito se muere. Es una muerte celular programada. Ya que se llama, ¿cómo se denomina la muerte celular programada? Apoptosis. Apoptosis. Vamos. Cuando la membrana del eritrocito se hace frágil, ¿qué quiere decir frágil? Se puede romper, ¿no? La célula se rompe a su paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación. Muchos eritrocitos son destruidos ¿en dónde? En el vaso. Entonces, en el vaso, ¿cómo sería el vaso? Es el cementerio de los eritrocitos. ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? En el vaso. El vaso. ¿Qué pasa cuando un eritrocito se muere? Destrucción de la hemoglobina. Vamos a hablar de destrucción de la- Cuando los eritrocitos estallan, liberan, ¿qué liberan? Hemoglobina. Hemoglobina. Esta es fagocitada inmediatamente por ¿quién? Los macrófagos. ¿Cuáles son las funciones de los macrófagos? ¿Cuál es la función de los macrófagos? Llegaban en la histología 2. Función fagocitosis. Los macrófagos tienen la función de la fagocitosis. Entonces, cuando un glóbulo rojo estalla, libera la hemoglobina. Esa hemoglobina es captada por ¿quién? Por los macrófagos. Macrófagos. Especialmente las células de búfalo en el hígado y en los macrófagos del vaso y de la médula ósea.
Los macrófagos liberan el hierro de la hemoglobina y vuelven a la sangre. El hierro se transporta por medio de ¿quién? De la transferina. ¿Hacia dónde? Hacia la médula. ¿Para qué? Para la formación de ¿qué? De eritrocitos nuevos. También ¿hacia dónde? Hacia el hígado para el almacén de ferritina. Cuando hay un excedente de hierro no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque son moléculas muy pesadas que no pueden atravesar los riñones. Entonces se almacena. Gimnasia. Se almacena en forma de hierro de depósito que se llama ferritina. La porción, ya, la hemoglobina, no hemos estudiado detallado a fondo lo que es la hemoglobina, pero la hemoglobina tiene una porción que se llama porfirina. Porfirina. Esta porción porfirina de la molécula de la hemoglobina es convertida por los macrófagos en el pigmento biliar bilirrubina. La bilirrubina se libera a la sangre y luego pasa al hígado. El hígado la libera del organismo mediante secreción hepática a la bilis. O sea que a partir de la hemoglobina también puedo formar lo que se llama bilirrubina.